Vida y milagros de Santa Filomena. Capítulo 2. Vida de Santa Filomena. Los signos trazados sobre la piedra funeraria no dejan duda alguna acerca del género de muerte de Santa Filomena, mas no dan indicio alguno de los sucesos de su vida. Estaríamos, por tanto, en una ignorancia completa si por medio de las revelaciones hechas a algunas personas no hubiera la misma santa desenvuelto una parte de este misterio velado con la noche de los tiempos. No obstante, el nombre de preocupación con que en particular en este siglo se tachan las comunicaciones entre los hombres y los espíritus celestiales, o la misma divinidad. Las que nosotros vamos a presentar son bastantes a cautivar nuestra inteligencia, por su analogía con los símbolos que adornan el monumento fúnebre. El primero que fue honrado con una de estas revelaciones fue un celoso cura, muy devoto de Santa Filomena, de quien había recibido señaladas gracias. Este eclesiástico se apresuró a contarla a sus amigos, escribirla a don Francisco, y la ha confirmado después, delante de éste en la iglesia, donde reposa nuestra mártir. Un día, dijo él, paseando por la campiña, encontré una mujer desconocida. «¿Es verdad?», me dijo, «que habéis colocado en vuestra iglesia una pintura de Santa Filomena». «El hecho es verdadero», respondí. «¿Qué sabéis vos de esta santa?», replicó. «Ignoramos su historia, la que en parte sabemos por los caracteres y figuras trazadas sobre su piedra tumularia». Y principié con gusto a explicárselas. «¿Y no sabéis nada más?». «Absolutamente nada. Sin embargo, hay otras cosas que saber. Cuando el mundo las sepa, se llenará de admiración. ¿Sabéis a lo menos la causa de su martirio?». «De ninguna manera». «Pues bien, voy a instruiros. Se verificó su martirio por haber rehusado la mano del emperador Diocleciano, que la destinaba al trono, negándose a esta oferta por haber consagrado su virginidad al Señor. Lleno de júbilo por esta nueva tan plausible, la dije: «¿Estáis bien cierta? ¿En dónde lo habéis leído?». «Por mucho tiempo hemos buscado inútilmente alguna noticia sobre esta santa. Si no tenéis pues inconveniente, decidme por favor, ¿en qué libro habéis hallado estos detalles?». «¿En qué libro?», repuso con cierta gravedad. «¿Y a mí es a quien dirigís semejante demanda? ¿A mí? Andad, no os engaño. Estoy cierta de lo que he dicho. Sí, lo sé de una manera segura». Y diciendo estas palabras, desapareció. Esta revelación, añade don Francisco, manifiesta que el ofrecimiento que hizo Diocleciano de su mano, y por consiguiente el martirio de nuestra santa, se verificó en el tiempo en que este bárbaro tirano estaba en Roma, viudo entonces de Santa Serena, a quien hizo perecer lo mismo que a su propia hija en aborrecimiento de la fe de Cristo, que las dos habían abrazado. Y este suceso sirve para refutar las objeciones que puedan oponerse por la larga demora de este emperador en el Oriente. Un pobre artesano, de edad de 30 años, es otro de los que Dios honró con otra visión. Hombre sencillo e ignorante, pero de una conducta y costumbres irreprensibles. lleno de devoción por nuestra santa,
mereció sin duda por esto este señalado favor. Yo vi, dice, al tirano Diocleciano perdido de amor por la Virgen Filomena, condenarla a los más afrentosos suplicios, esperando que su atrocidad venciera su valor y la forzaría a rendirse a sus deseos. Oh, cómo se irritaba su furor al ver la firmeza con que la santa toleraba los tormentos. Cuanta mayor resistencia oponía Filomena, tanto más se esforzaba el tirano en tenerla por esposa. En fin, convencido de que eran inútiles sus asaltos, la mandó decapitar, después de haberla hecho sufrir otros variados tormentos. Citó entonces el artesano todos los que se ven marcados en la piedra tumularia, la que jamás viera y de la que no tenía noticia alguna. Apenas se cumplió esta última y terminante orden, se apoderó de su alma una desesperación furiosa. «Ya no me resta», clamaba, «esperanza alguna de tenerla por esposa. Ha muerto sin querer rendirse a mis instancias, ha muerto. ¿Cómo podré sobrevivir su muerte?». Diciendo esto se mesaba la barba, se golpeaba a guisa de un furioso, se precipitaba del trono al suelo y mordía la tierra diciendo que no quería ser más emperador. En fin, una religiosa de Nápoles que en el día cuenta 35 años. Tuvo la tercera revelación más larga y más circunstanciada que las precedentes. Tenía esta religiosa en su celda una pequeña estatua de nuestra santa, tal cual se representa en el relicario que se conserva en Muñano, con los instrumentos y los trofeos de su martirio. Las religiosas, que más de una vez habían reparado en su figura las mudanzas que se experimentaban, habían deseado rendirle un culto más solemne, exponiéndola en la iglesia, en donde después se ha custodiado. La fervorosa religiosa jamás faltaba en los días de comunión a postrarse ante esta querida imagen, para dar allí la acción de gracias. El celo de que estaba poseída por nuestra santa mártir le hizo desear ardientemente saber el día preciso de su nacimiento y el de su triunfo al cielo, para que pudiera ser honrada de un modo más particular. Un día en que con más fervor estaba embebida en estas ideas, se cerraron sus ojos sin poderlos abrir, y una voz llena de dulzura y de atractivos, que parecía salir del sitio donde estaba colocada la imagen de la santa, le dirigió estas palabras: «El día 10 de agosto, querida hermana, fue el día de mi triunfo y entrada en el cielo, donde mi divino esposo me dio en posesión los bienes eternos, que no es dado a la inteligencia humana comprender. Como este supremo ordenador de todos los sucesos, ha dispuesto las circunstancias de mi traslación de manera que se retarde hasta el mismo día 10. Mi arribo a la iglesia de Muñano en medio de los gritos de júbilo y aclamaciones de los pueblos. No obstante, el cura encargado de mi cuerpo ha resuelto hacer esta traslación sin pompa el día 5. A estas palabras sorprendentes quedó la religiosa convencida de ser el juguete de una ilusión y cayó en una profunda melancolía. Redobló sus plegarias, recurrió a sus directores y les suplicó le librasen de aquella inquietud. Solo se ofrecía un modo, y este era saber la verdad del mismo don Francisco. Se le escribió pues bajo sigilo,
para que tuviese a bien manifestar todas las circunstancias de la traslación y las resoluciones que tomara. A pesar de los años transcurridos después de esta época, no se había olvidado de los obstáculos y contrariedades que había experimentado. Su respuesta, empero, fue en todo conforme a la revelación, y aseguró a la religiosa, moviendo fuertemente a sus directores, para que aprovechasen las gracias con que el cielo les favorecía, y procurasen saber nuevos detalles sobre la vida de Santa Filomena. Se ordenó pues a la misma persona hacer con este objeto nuevas instancias cerca de la santa. Sujetóse a esto por el mérito de la obediencia. Un día que estaba en su celda orando con sumo fervor, se cerraron sus ojos como la primera vez. Fue arrebatada de un éxtasis embelezador y oyó la misma voz que le dijo: «Mi querida hermana, yo soy hija de un soberano que reinaba en uno de los pequeños estados de la Grecia. Mi madre era también de sangre real, y como no tenían hijos, hicieron a sus falsos dioses innumerables sacrificios y súplicas continuas para lograr sus ardientes deseos. Vivía en nuestro palacio un médico romano llamado Publio. Al presente goza de la gloria del cielo, sin ser honrado como mártir. Lastimado de la ceguedad de mis padres y vivamente conmovido por su dolor, se sintió animado por un impulso del Espíritu Santo a hablarles de nuestra fe. La unción de sus palabras, la gracia de que iban acompañadas, iluminaron su entendimiento y tocaron sus corazones. Se hicieron cristianos y poco tiempo después vieron cumplidos plenamente sus deseos. Yo nací el 10 de enero y se me puso el nombre de Lumena, por alusión a la luz de la fe, que los autores de mis días abrazaran. De allí a poco recibí el bautismo bajo el nombre de Filomena, o hija de la luz nueva, que resplandecía en mi alma por la gracia que acababa de recibir. Nada igualaba la ternura de mis padres, que no me perdían un instante de vista. Así que llegué a cumplir los 13 años. Tuve que acompañarles a Roma en un viaje que se vio obligado a hacer mi padre, para renovar la paz con el ambicioso Diocleciano, que amenazaba quebrantarla por medio de una guerra injusta. Llegados a la capital, nos presentamos, los tres en palacio, donde el emperador nos concedió audiencia. Así que me vio Diocleciano, ya no separó de mí sus miradas. Apenas su espíritu distraído fijaba la atención en las razones que mi padre exponía, con calor para hacerle conocer la injusticia de sus pretensiones. «Marchad», dijo el emperador, «vuestras penas han terminado. Yo mismo con las fuerzas de mi imperio me ofrezco por vuestro protector. Solo exijo una condición, que es la mano de vuestra hija». Mis padres admitieron con júbilo y reconocimiento esta propuesta, y hasta que regresamos a nuestra patria emplearon todos sus esfuerzos para obligarme a volver a Roma con el título de emperatriz. ¿Y qué?, les decía yo, faltaré a Jesucristo, a quien me he consagrado desde los 11 años. «Eres aún muy niña», me respondió mi padre, «para tomar semejante empeño», y añadía a estas palabras su autoridad y amenazas para forzarme a tomar el nuevo esposo que se me designaba. Pero el divino esposo que tenía en el cielo me comunicó valor para resistir. El príncipe, que no vio en mi negativa más que un pretexto de la mala fe y engaño de mi padre,
le mandó llevarme a su presencia. Antes de ir, hicieron mis padres un nuevo esfuerzo. Caricias, amenazas, todos los resortes propios para conmover, fueron puestos en movimiento, postrados por último a mis pies. Con las lágrimas en los ojos me dijeron: «Hija mía, ten piedad de nosotros, ten piedad de tu patria». «Dios», respondí yo, «y la virginidad que le he consagrado son mis bienes más queridos, mi reino, mi patria, todo es el cielo para mí». Después de tal respuesta, les fue forzoso obedecer la orden del emperador, conduciéndome a su presencia. ¿De qué medios no se valió este príncipe para vencer mi constancia? Promesas, alicitivos, amenazas, todo lo empleó, mas todo fue inútil. En fin, lleno de furor y de una rabia que le inspiraba el demonio, me hizo poner cargada de cadenas en un calabozo de su palacio. Confiado en que el dolor y los padecimientos me impulsarían a coronar un amor que el espíritu infernal inflamaba con sus ardores. Venía a verme todos los días. Me hacía desligar para que tomase un poco de pan y agua, única comida que se me daba, y empleaba de nuevo todos los resortes de la seducción para doblarme, y casi me hubiera sido imposible resistir sin la gracia de mi esposo. Empero, éste sostenía mis fuerzas, y yo no cesaba de encomendarme a mi dulce Jesús y a su purísima Madre. 37 días pasara en estos combates, cuando en medio de una luz celestial vi a la Reina de los Ángeles, teniendo en sus brazos a su divino Hijo. «Querida hija mía», me dijo, «dentro de 3 días, que cumplirán los 40 que estarás en esta prisión, finará este estado horroroso». Estas primeras palabras me llenaron de un consuelo inexplicable. Mas, cuando añadió: «Serás expuesta a los combates terribles y a los tormentos más afrentosos por el amor de mi Hijo», mi corazón se estremeció de pavor y probé ya de antemano todas las agonías de la muerte. «Valor», me dijo María, «hija mía, valor, hija más querida por el nombre que llevas. Te llamas Lumena, como tu esposo se llama Luz, Estrella, Sol, como yo soy llamada Aurora, Estrella, Sol y Luna, en la plenitud de su brillantez. Valor, que yo te ayudaré». En este instante la naturaleza te hace sentir su humilde debilidad, mas en el momento del combate la gracia será tu apoyo. Y tu ángel, que lo fue también mío sobre la tierra, Gabriel, nombre que significa fuerza, vendrá en tu ayuda. Yo te recomendaré a su especial protección como la más querida de mis hijas. Estas palabras de la Reina de las Vírgenes y consuelo de los afligidos me inspiraron confianza. La visión desapareció, dejando la prisión embalsamada de un olor celestial. Bien pronto se cumplieron las predicciones que se me habían hecho. Diocleciano, desesperado de ablandar mi voluntad, buscó en los suplicios otros recursos. El primero que sufrí fue el de los azotes. «Pues que se obstina», exclamó, «en preferir a un emperador como yo, un malhechor condenado a muerte por los de su nación. Merece que mi justicia la trate como él mismo fue tratado». Enseguida fui despojada de mis vestidos,
atada a una columna de su palacio en presencia de un gran número de oficiales de su corte, y desgarrada por los azotes con tanta violencia que mi cuerpo ensangrentado solo presentaba una inmensa llaga. Viéndome el tirano tan constante en mi fe, me encerró de nuevo en la cárcel para que allí muriese, persuadido que me restaban pocas horas de vida. En este estado esperaba de un momento a otro unirme con mi esposo, cuando dos ángeles, cercados de resplandor, aparecieron a mi vista, y derramando un bálsamo saludable sobre mis llagas, me comunicaron una fortaleza y vigor que me sorprendió. Al día siguiente por la mañana, informado el emperador, me llamó a su presencia, y quedó pasmado al notar en mí una salud y belleza notables, y se esforzó en quererme persuadir que debía este prodigio al poder de Júpiter, que absolutamente me conducía a ser emperatriz de Roma. Añadió a estas palabras las caricias y las expresiones más lisonjeras, y todo cuanto puede sugerir el genio infernal de seductor para hacerme sucumbir. Empero, el divino espíritu que me velaba con sus alas me robusteció en el combate y me colmó de tantas gracias que ni el príncipe ni sus cortesanos pudieron hallar una respuesta a las pruebas que alegaba para confirmar la verdad de nuestra fe. Furioso, entonces, mandó que atada al cuello una áncora se me precipitara en el Tíber, para que mi memoria fuese para siempre desconocida. Mas Dios confundió también en esta ocasión su furor. En el momento en que se cumplía esta orden, dos ángeles volaron en mi socorro. Cortóse la cuerda, la áncora, arrastrada de su peso, se sumergió en las aguas, donde todavía permanece. Y yo fui transportada sobre sus alas hasta la ribera, sin haber sufrido ningún padecimiento. Este prodigio no dejó de producir un efecto admirable en el pueblo. Muchísimos de los que fueron testigos se convirtieron a la fe. El tirano más endurecido que Faraón atribuyó mi libertad a los encantos de la magia. Me hizo arrastrar encadenada por las calles de Roma y herirme con una nube de dardos, y mi sangre corrió en abundancia. Expirante, moribunda, fui trasladada de nuevo a la cárcel. El Todopoderoso no me abandonó, me recreó con un dulce sueño, y al despertar no hallé en mí ninguna señal de los pasados tormentos. Informado de este nuevo prodigio, Diocleciano, en un exceso de su furor, mandó que me volviese nuevamente a su presencia, y fuese hasta que expirara el blanco de los dardos más agudos. Pero, ¿qué pueden los designios del hombre sin la voluntad del Altísimo? Los arcos se hicieron impotentes, y las flechas quedaron inmóviles. Rabioso el tirano me apellidó una maga, y mandó encender en un horno las puntas de los dardos, y exponerme a este nuevo suplicio. Mas estas flechas encendidas, después de haber volado por una parte del espacio, retrocedieron e hirieron a los arqueros. 6 de ellos murieron, muchos se convirtieron, y el pueblo, testigo de este milagro, hizo resonar el aire con gritos clamorosos, admirando la fe de los cristianos. A estas aclamaciones temió el tirano un suceso desagradable,
y se apresuró a mandarme degollar. De este modo, esplendorosa mi alma se remontó a los cielos para recibir de mi divino esposo la corona de virginidad, las palmas del martirio y un lugar sobresaliente entre sus escogidos. Este día feliz fue el 10 de agosto a las 3 de la tarde. Tal es la revelación con que fue favorecida una religiosa que se ha esforzado en vencer su humildad, creyéndose indigna del favor que había obtenido. Nosotros no nos maravillamos de este modo sobrenatural que el Altísimo ha empleado para hacernos ver lo que puede la debilidad humana, ayudada por la fe, en una edad la más tierna, en el sexo más débil y en estos sucesos que no dice la historia. ¿Cómo sería posible hallar el modo de remontarnos a los siglos que una noche impenetrable cubría de sombras, sino por medio de estos prodigios? Entre las señales que pueden tener aquí lugar, nos limitaremos a observar una sola, que nos parece de gran peso y muy propia para hacer digno de fe lo que hasta aquí se ha dicho, y es que el 10 de agosto, que se encuentra señalado como el día de la muerte de Santa Filomena, se halla más adelante marcado con prodigios extraordinarios, y en particular con el principio de los sucesos milagrosos, de los que más adelante haremos la relación. El capítulo 3 comienza en el próximo audio. Gracias por escuchar.